70%. Esa es la cuota del mercado chino de portátiles de gama alta que un único sistema operativo se adjudicó a los pocos meses de su lanzamiento en el país, que compra más ordenadores personales que cualquier otra nación del mundo. Algo sin Android debajo. Algo sin ninguna licencia de Windows detrás. Ese algo es Harmony OS y el número proviene de GfK, una empresa de investigación alemana independiente, no de un comunicado de prensa de la compañía ni de una demostración de laboratorio. Permítanme explicarles lo que esto significa en términos sencillos. Ya conocen la sensación de una actualización del sistema operativo que se instala a la fuerza en su equipo y cambia algo que ustedes nunca pidieron. Ahora imaginen crear la alternativa desde cero. Eso es solo el principio, porque este portátil nunca fue realmente el centro de la historia. Quédate Dale a me gusta y suscríbete, y al final de este video entenderás exactamente cómo una empresa legalmente excluida de Android y Windows creó una alternativa funcional para ambos sistemas operativos. Ya conoces esa sensación. Un sistema operativo decide, sin consultarte, que hoy es el día en que cambia. Un menú se mueve, una función desaparece. Una máquina por la que pagaste empieza a ejecutar un software que nunca elegiste del todo. Durante más de 3 décadas, el negocio de los sistemas operativos se basó en una premisa que nadie se molestó en cuestionar abiertamente. Microsoft creó el ordenador de escritorio, Google creó el teléfono y todos los demás construyeron sobre ellos, no al lado de ellos ni sobre ellos. Las empresas que intentaron romper ese acuerdo no solo fracasaron, sino que se convirtieron en advertencias. Microsoft invirtió más de una década y miles de millones de dólares en la creación de Windows Phone, y aún así fracasó incapaz de convencer a los desarrolladores de que crearan para una tercera opción que nadie creía que seguiría existiendo en 5 años. Samsung intentó algo similar con Tizen, pero discretamente dio marcha atrás, integrando el proyecto en alianzas con las mismas empresas a las que estaba destinado a reemplazar. Incluso las grandes operadoras de telecomunicaciones que buscaban una alternativa genuina a Android y Windows terminaron por rendirse y volvieron a licenciar lo que todos los demás ya usaban. La lección que aprendió toda la industria fue simple: no se crea un sistema operativo propio, a menos que se disfrute perdiendo dinero públicamente durante años sin garantía de que alguien vaya a usar lo que se ha creado. Así estaba el muro a principios de 2019. Ninguna empresa fuera de Cupertino, Redmond o Mountain View había creado jamás un sistema operativo desde cero y logrado que se consolidara a escala global. No porque el código fuera imposible de escribir, sino porque un sistema operativo sin aplicaciones es un ladrillo magníficamente diseñado y nadie había resuelto el problema del ecosistema de aplicaciones con la suficiente urgencia como para intentarlo. Luego, en mayo de 2019, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a Huawei en su lista de entidades. Esto no fue un arancel, fue una barrera legal entre Huawei y sus proveedores estadounidenses que tuvo 2 consecuencias a la vez. Significaba que ya no habría servicios móviles de Google en los nuevos teléfonos Huawei, ni Play Store, ni Gmail, ni Maps. Toda la infraestructura invisible que hace que un teléfono Android sea útil fuera de China. Eso significó restringir el acceso a los chips de fabricación estadounidense que alimentaban las computadoras portátiles de Huawei compatibles con Windows. Imagínese una compañía automotriz que todavía es dueña de la fábrica, todavía es dueña del diseño, todavía sabe exactamente cómo construir cada pieza en la línea, pero acaba de perder su licencia para instalar el motor. Los coches siguen saliendo de la línea de montaje,
simplemente no pueden ir a ninguna parte. Eso es lo que realmente provoca la prohibición de un sistema operativo. No afecta al hardware. Afecta a lo único que hace que el hardware sea utilizable. 3 meses antes de que entrara en vigor dicha prohibición, el presidente del grupo de negocios de consumo de Huawei, Richard Yu, ya había declarado a los periodistas lo que sucedería si se aplicaba. Si Huawei ya no pudiera usar Android, dijo, la compañía podría cambiar inmediatamente a su propio sistema operativo. En aquel momento sonó a farol. El tipo de cosas que dicen los ejecutivos para parecer preparados para una crisis que en secreto esperan que nunca llegue. Lo que casi nadie fuera de Huawei entendió fue que Yu llevaba años dándole vueltas a este mismo problema, construyendo un sistema que jamás podría volver a desactivarse con una decisión tomada en Washington o Mountain View. Su objetivo, declarado, nunca fue modesto. Quería un único sistema operativo que funcionara en todo, desde un reloj inteligente hasta un automóvil controlado únicamente por Huawei. El muro se levantó en mayo. Lo que se construyó 3 meses después no parecía gran cosa, pero ya estaba más avanzado de lo que cualquiera que lo observara desde fuera podría haber imaginado. El 9 de agosto de 2019, en la ciudad de Dongguan, al sur de China, Richard Yu subió al escenario de la conferencia de desarrolladores de Huawei y anunció un nuevo sistema operativo. Lo llamó Harmony OS. En cuestión de horas, la prensa internacional ya había decidido de qué se trataba. Los analistas lo calificaron de cambio de marca. Los medios especializados en tecnología señalaron con razón que bajo el nuevo nombre se encontraba el mismo código fuente abierto de Android que utilizaban todos los demás fabricantes. Según los críticos, no se trataba de un nuevo sistema operativo. Era simplemente Android con una apariencia diferente, arreglado para una rueda de prensa y nada más. No les faltaba razón del todo, y precisamente por eso fue tan fácil restarle importancia al asunto. Harmony OS 1 no se lanzó en un teléfono. Se lanzó en pantallas inteligentes, televisores, nada menos el punto de entrada menos glamuroso imaginable para una empresa que supuestamente está construyendo el futuro de la informática. Sin cámaras, sin titulares, sin multitudes a las puertas de una tienda esperando el día del lanzamiento. Y describió un sistema basado en un microkernel diseñado desde el principio para escalar desde un dispositivo con unos pocos kilobytes de memoria hasta uno con cientos de gigabytes. Casi nadie fuera de los equipos de ingeniería de Huawei creía que la afirmación importara todavía porque no había ningún teléfono con el que probarla. Dijeron lo mismo de Android en 2008, cuando los críticos lo tacharon de torpe imitación del iPhone que Google abandonaría discretamente en 2 años. Todos sabemos cómo terminó aquello. He aquí lo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre aquel anuncio de Dongguan. Nunca tuvo la intención de reemplazar a Android ese día. Ya se lo habías dicho a los periodistas ese mismo año. Los productos actuales seguirían usando Android mientras la puerta estuviera abierta. Harmony OS era una medida de precaución, no un golpe de efecto. Pero el seguro solo importa cuando realmente necesitas presentar la reclamación y seguías construyendo como si él ya supiera que la puerta acabaría cerrándose del todo, le creyera o no el resto del mundo. La bifurcación no era la línea de meta, era el primer borrador de una discusión de 5 años y el verdadero punto de inflexión en esa discusión aún estaba a 5 años de distancia. Aquí está el problema. En 2019, nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre la escalabilidad de los sistemas operativos. La mayoría de los sistemas se diseñan para un tipo de dispositivo y luego se adaptan forzadamente a cualquier otro.
Un sistema operativo de teléfono instalado en una computadora portátil se siente limitado. Un sistema operativo de computadora portátil instalado en un dispositivo portátil se siente sobrecargado, agotando en una sola tarde una batería que debería durar una semana. Imagínelo como diseñar un solo esqueleto y esperar que sostenga una casa, un barco y una bicicleta sin deformarse. Todos los intentos anteriores de crear un sistema operativo universal habían tratado de estirar un mismo esqueleto sobre cuerpos incompatibles y todos se habían roto en algún punto intermedio. Los ingenieros de Huawei apostaron por una estrategia diferente. En lugar de imponer un núcleo rígido en todos los dispositivos, crearon un microkernel, un núcleo simplificado, que gestiona únicamente las funciones más esenciales, añadiendo todo lo demás en capas modulares según las necesidades específicas del dispositivo. Un altavoz inteligente tiene una capa delgada, un coche tiene una gruesa, el esqueleto no cambia de forma para cada cuerpo. En cambio, aumenta o disminuye la musculatura que lo rodea, añadiendo solo lo que un dispositivo determinado realmente necesita soportar. Este era precisamente el problema que Richard Yu había estado señalando desde antes de que Harmony OS tuviera nombre. Un solo sistema operativo. Para todos los dispositivos. Sin bases de código separadas que mantener. Ninguna versión del software que Huawei no controlara por completo. La apuesta no era solo técnica. Era una apuesta a que una empresa en la que nadie confiaba todavía para desarrollar software podría superar en arquitectura a dos gigantes que llevaban 30 años haciéndolo utilizando un enfoque que ni Microsoft ni Google se habían molestado en probar a esa escala. Las primeras pruebas llegaron discretamente en hardware que nadie observaba. Pantallas inteligentes, luego dispositivos portátiles, luego enrutadores cada uno, ejecutando una versión del mismo núcleo. Cada uno informando datos que demostraban que la arquitectura se comportaba bien en condiciones reales, en lugar de desmoronarse en el momento en que salía del laboratorio. Para cuando los propios ingenieros de Huawei tuvieron la suficiente confianza como para hablar de ello públicamente. Harmony OS ya llevaba tiempo funcionando discretamente en decenas de millones de dispositivos que la mayoría de los clientes ni siquiera sabían que formaban parte del mismo experimento. Un esqueleto flexible no es lo mismo que un cuerpo vivo. Un sistema operativo sin aplicaciones en ejecución sigue siendo para la mayoría de los usuarios ese ladrillo de ingeniería impecable. Y en 2019, Harmony OS no tenía ni una sola aplicación relevante. Aquí está el problema. En el departamento de ingeniería de Huawei, nadie sabía cómo solucionarlo. Un sistema operativo para teléfonos sin compatibilidad con aplicaciones de Android es prácticamente inútil para el usuario promedio, y Huawei lo sabía. Durante años, Harmony OS mantuvo discretamente una parte del código abierto de Android funcionando bajo su propia arquitectura, como un andamio que se deja en pie después de que el edificio a su alrededor esté terminado, simplemente para que las aplicaciones existentes pudieran seguir abriéndose. Funcionó. Pero también significó que Huawei nunca se libró realmente de aquello que afirmaba haber reemplazado, sin importar cuánto de su propia ingeniería se asentara sobre esa estructura. Luego, en octubre de 2024, con la serie Mate 70, Huawei hizo algo que debería haber sido un suicidio. Lanzó Harmony OS Next, una versión del sistema operativo que eliminó todo rastro de la estructura de Android. Sin código AOSP, sin capa de compatibilidad. Todas las aplicaciones que habían funcionado en un teléfono Huawei dejaron de funcionar el mismo día de la actualización. Parece que no debería funcionar y precisamente por eso no funciona. El equipo de Yu
había visto cómo la competencia y los analistas predecían con vehemencia que la retirada de la infraestructura provocaría el colapso de todo el ecosistema de la noche a la mañana. Los desarrolladores abandonarían la plataforma. Los usuarios migrarían a dispositivos Android donde sus aplicaciones existentes aún funcionaban. Según se informa internamente, los equipos se opusieron al propio cronograma. Argumentaban que la propia base de desarrolladores de China no estaba preparada para reconstruir cientos de miles de aplicaciones desde cero en un nuevo marco nativo a tiempo para una fecha de lanzamiento fija. Yu hizo la apuesta de todos modos, confiando en que el enorme tamaño del mercado chino obligaría a los desarrolladores a seguir la corriente en lugar de perder el acceso a él por completo. Y así lo hicieron. Aproximadamente un año después de esa decisión, Harmony OS y Harmony OS Next combinados habían superado los 900 millones de dispositivos activos, más usuarios que toda la población de Europa, todos ejecutando un sistema operativo que 5 años antes no podía ejecutar ni una sola aplicación nativa propia. La apuesta no solo sobrevivió, sino que fue el momento en que la póliza de seguro finalmente se pagó en su totalidad. Pero que un ecosistema de telefonía sobreviva a su propia destrucción es en cierto modo un milagro. Convertir esa misma arquitectura en algo que pudiera colocarse sobre un escritorio y reemplazar las computadoras portátiles de toda una empresa era un problema completamente diferente y estaba a punto de ser probado en público. Un teléfono o un portátil no ofrecen el mismo tipo de garantías al usuario. Un teléfono tiene que abrir aplicaciones y contestar llamadas. Un portátil tiene que ejecutar formatos de archivo de hace 20 años, comunicarse con impresoras que nadie ha reparado desde 2015 y comportarse exactamente como una oficina espera que se comporte a diario sin quejas durante años. Durante más de una década, los portátiles MateBook de Huawei se comercializaron discretamente con una copia de Windows con licencia completa preinstalada, ya que desarrollar un sistema operativo para portátiles desde cero se consideraba mucho más complejo que desarrollarlo para un teléfono. Sin embargo, el 19 de mayo de 2025, todo cambió. Huawei lanzó sus primeros portátiles con Harmony OS en lugar de Windows, coincidiendo casi exactamente con la expiración de su acuerdo de licencia OEM de Windows. Este no fue un proyecto secundario. El propio director de la división de tabletas y ordenadores de Huawei declaró públicamente que el esfuerzo que hay detrás de este proyecto implicó más de 2.700 patentes clave, 5 años de investigación específica, más de 10.000 ingenieros y 20 institutos de investigación independientes que trabajan en paralelo. Aquí está el detalle que pone todo en perspectiva. La computadora portátil no necesitaba reinventar la rueda en cuanto a sistemas de archivos y compatibilidad con versiones anteriores, ya que heredaba 5 años de arquitectura ya probada en 900 millones de teléfonos, tabletas y dispositivos portátiles. Imagínese un solo juego de llaves que abre todas las puertas del edificio en lugar de una llave para cada habitación. Su teléfono, su tableta y ahora su computadora portátil se reconocen instantáneamente compartiendo archivos y notificaciones sin necesidad de iniciar sesión ni introducir contraseñas adicionales. Esa es la capa de coordinación que Huawei ha estado desarrollando desde la decisión sobre el microkernel en 2019. El ordenador portátil no era un invento nuevo, era la última habitación de una casa que llevaba años en construcción. El mercado lo notó casi de inmediato. Los analistas independientes de Omdia estimaron que los envíos de PC con Harmony OS alcanzarían las 141.000 unidades en 2025, una cifra insignificante en un mercado global de PC que se mide en cientos de millones. Su pronóstico
para 2026 situaba esa cifra en 1 millón de unidades, un aumento de 10 veces en un solo año, mientras que se esperaba que el mercado global de PC en general se contrajera aproximadamente un 12%. Ese aumento en los envíos por sí solo habría sido una historia impresionante. No era la cifra lo que más importaba. Lo que más importaba necesitaba confirmación independiente antes de que alguien en la industria lo tomara en serio. Esta es la imagen honesta. Jeff, que una de las mayores empresas independientes de investigación de mercado del mundo, confirmó que los ordenadores con Harmony OS habían acaparado el 70% del segmento de portátiles de gama alta de China a los pocos meses de su lanzamiento en mayo de 2025. No es una proyección ni una afirmación de la empresa. Es una cifra medida obtenida a partir de datos reales de ventas minoristas en miles de tiendas. En otras palabras, significa lo siguiente: en el segmento específico del mercado, donde los consumidores chinos gastan más dinero y prestan mayor atención a lo que compran, 7 de cada 10 compradores de portátiles de gama alta salieron de la tienda con un equipo que nunca había tocado una sola línea de código de Windows. Aquí está la contrapartida que mantiene esto honesto. Windows todavía controlaba aproximadamente el 80% de todo el mercado de sistemas operativos para PC de China a principios de 2025 en todos los niveles de precios combinados. Armonía. El triunfo de OS es real y se limita casi por completo a un segmento premium de un mercado nacional. No ha afectado a la base de usuarios de Windows en general y apenas ha comenzado su expansión internacional. El impulso de la actualización forzada también es real. Microsoft finalizó el soporte para Windows 10 en octubre de 2025, lo que obligó a millones de usuarios a decidir sobre su próximo equipo, justo cuando Huawei tenía algo nuevo que ofrecerles. Nada de esto reduce la cifra. Simplemente significa que la guerra está lejos de terminar, incluso donde Huawei está ganando claramente. Richard Yu afirmó en 2024 que Huawei había logrado en 10 años lo que a Estados Unidos y Europa les llevó más de 30, un conjunto de sistemas operativos totalmente independientes y funcionales. La cifra del 70% no es solo una estadística de cuota de mercado. Se trata de la primera confirmación externa contundente e imparcial de que la apuesta que hizo 6 años antes en una declaración que sonaba a farol realmente funcionó en una categoría de portátiles para la que Harmony OS ni siquiera fue diseñado inicialmente. Y si esa cifra de portátiles te sorprendió, lo que viene a continuación te resultará aún más difícil de creer. Suscríbete para no perderte nuestra cobertura. No se trata solo de que una empresa esté ganando cuota de mercado con sus portátiles. Es la primera evidencia real de que la antigua suposición de la industria de los sistemas operativos, según la cual el duopolio de Microsoft y Google es simplemente la base permanente sobre la que todos construyen, podría no serlo después de todo. Durante más de 30 años, crear un tercer sistema operativo desde cero ha sido considerado por toda la industria como prácticamente imposible. No porque la ingeniería fuera demasiado difícil, sino porque ninguna empresa había resuelto el dilema del huevo y la gallina. Desarrolladores y usuarios necesitan que existan mutuamente. Counterpoint Research, la firma de análisis que monitorea los sistemas operativos móviles a nivel mundial, ha confirmado que Harmony OS ha superado a iOS de Apple en China durante 6 trimestres consecutivos. Una tendencia que no existía hace 5 años en ningún pronóstico serio de los analistas. Lo que realmente requiere la adopción no es una cartera de patentes, sino convencer a aerolíneas, bancos, aplicaciones de transporte y plataformas de mensajería fuera de China para que desarrollen sistemas para un sistema sin una base de usuarios existente en su mercado. El mismo dilema del huevo y la gallina con el que se topó todo competidor fallido
antes de Huawei. Y el mismo problema que acabó silenciosamente con Windows Phone y Tizen antes de que siquiera llegaran a esta etapa. La expansión internacional confirmada de Huawei, que comenzará en 2026, tiene como objetivo principal Hong Kong, el sudeste asiático y Oriente Medio. Regiones donde sus equipos de telecomunicaciones ya le habían brindado años de confianza institucional sobre la cual construir mucho antes de que este portátil saliera al mercado. Existe un paralelismo histórico que merece la pena considerar. Cuando Android se lanzó por primera vez en 2008, los analistas más serios lo descartaron como un sistema torpe y sin posibilidades reales de desafiar la ventaja inicial de Apple. Android tardó aproximadamente 4 años en convertirse en el sistema operativo para teléfonos inteligentes más vendido del mundo. En 2008, nadie creía que ese plazo fuera posible, y quienes lo descartaron más rápidamente fueron los más cercanos a la industria. La verdadera ventaja técnica aquí es más difícil de copiar que una solicitud de patente, porque no se trata de una sola invención. Es una decisión arquitectónica de 5 años que por casualidad se vio validada por 6 años de adaptación forzada que nadie eligió voluntariamente. El límite que importaba nunca fue político. Era la brutal dificultad de construir un ecosistema de software funcional desde cero. El mismo límite que ha frenado a todos los competidores serios anteriores, independientemente de la cantidad de dinero o talento de ingeniería con la que contaran inicialmente. Si quieres profundizar en cómo un sistema operativo para portátiles está ganando terreno silenciosamente, mientras todos están distraídos con los teléfonos, ya expliqué cómo esta misma empresa está haciendo algo similar con un objetivo mucho mayor, Apple. Ese vídeo valió la pena porque la estrategia es idéntica y el objetivo esta vez es aún más difícil de desbancar. Aquí está la principal conclusión de todo esto. Durante 30 años, el negocio de los sistemas operativos se basó en la premisa de que nadie en ningún lugar necesitaba realizar pruebas. Se creía que la barrera de entrada era demasiado alta para que un competidor pudiera sobrevivir superándola. Esa premisa acaba de fracasar en su primera prueba real en 6 años y no pasó desapercibida. Si has llegado hasta aquí, ahora entiendes mejor cómo se construyen y deconstruyen los sistemas operativos que la mayoría de las personas que se dedican a escribir sobre esta industria. Esto es lo que se ha demostrado. Una empresa legalmente excluida de 2 de las plataformas de software más grandes del mundo diseñó su propia arquitectura, sobrevivió a la eliminación de su propia red de seguridad cuando dicha arquitectura maduró y convirtió el sistema resultante en un sistema operativo para portátiles que, según confirmó una firma de investigación independiente, ahora lidera el segmento premium en China. Windows aún no ha terminado. Nadie serio afirma lo contrario. Lo que se acabó fue la suposición de que nunca tuvo que competir por ese segmento en ningún lugar ni con nadie. Richard Yu dijo que sucedería en 6 años y casi nadie le creyó entonces. La cifra del 70% no le dio la razón por casualidad. Le dio la razón según un cronograma que él mismo anunció públicamente antes de que la primera versión de este sistema operativo tuviera una sola aplicación funcional. Si esto cambió tu perspectiva sobre quién desarrolla el software que usa el resto del mundo, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Ahora quiero saber su opinión en los comentarios. Es un triunfo que realmente sacuda la industria que una empresa alcance el 70% de un segmento de mercado premium en su país de origen. ¿O acaso solo cuenta cuando puede hacer lo mismo sin un mercado interno cautivo y sin que la contratación pública juegue a su favor?
Los leí todos. Nos vemos en el próximo.